¿En qué consiste el cierre contable y fiscal y quiénes deben realizarlo? Bueno, entonces, les voy a compartir por aquí la pantalla. Compartir pantalla. Y en un segundo, les voy a compartir por aquí la pantalla con una diapositiva que tengo justamente con algo relacionado con esa pregunta, ¿sí? Entonces, dice así: ¿en qué consiste el cierre contable y fiscal? En mi criterio, pues son tres cosas que debo tener en cuenta. Primero, calcular correctamente los saldos de las cuentas del balance, cuyas variaciones definen los ingresos y los gastos, que es lo que llamamos el método del balance, y que depende de criterios de reconocimiento, de las adecuadas clasificaciones contables y de las estimaciones ni tales como las valorizaciones, el valor neto realizable, el valor presente, el interés implícito, costo amortizado y demás, digamos, estimaciones. Lo otro, o lo segundo, es que consiste en calcular correctamente la renta líquida gravable al cierre y la provisión del impuesto de renta 2019, que depende de múltiples interpretaciones, es decir, de una cantidad de jurisprudencia y doctrina que se han dado durante el año, por ejemplo. Y lo tercero, y más importante quizás, es calcular correctamente los dividendos por pagar, que deben ser al menos el 70% de esas utilidades si la suma de la reserva supera el 70% del capital suscrito, conforme al artículo 476 del Código de Comercio, o el 50% si no lo suma. Mire, yo hago muchísimo énfasis en esto porque es que la gente a veces no tiene claro ese artículo 476 del Código de Comercio. Entonces van inflando las utilidades así como así, y resulta que todo lo que yo lleve a la utilidad, yo estoy obligado a repartirlo a los socios, les reitero, por lo menos en el 70%. Y la Superintendencia de Sociedades ha sacado varios conceptos donde ha dicho que no es posible dejar de repartir ese 70%, ni siquiera cuando el 100% de las acciones presentes en la asamblea estuviera de acuerdo. Es decir, que ellos me pueden demandar una asamblea si yo no repartí por lo menos el 70% de la utilidad que está en el estado de resultados. ¿Cuándo? Cuando el capital suscrito, reitero, cuando las reservas suman el 100% del capital suscrito. Si no, yo debo repartir por lo menos el 50%. Ahora, en ese caso, donde no me suma el 50%, cuando no me suma el 100% del capital suscrito, yo debo repartir por lo menos el 50%, y en ese caso yo sí podría no repartir nada con el voto del 78% de las acciones presentes en la reunión. ¿Pero por qué estamos hablando de esto? Porque es que muchas veces, por ejemplo, las compañías no hacen correctamente el deterioro de valor de la cartera. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen pues su utilidad básicamente inflada. Entonces, las empresas se tienen que ir a endeudar para poder ir a pagar unas utilidades simplemente porque vendieron mucho, tienen muy buenos ingresos, pero pues no han cobrado, por ejemplo. O a veces se ponen a hacer una cantidad de trucos contables, como por ejemplo, ir a establecer, por ejemplo, disque propiedades de inversión a valor razonable con cambio en resultados. Entonces, lo que hacen es que se ponen a inflar la utilidad y terminan pagando una cantidad de utilidades a los socios sin que haya efectivo. Además, recuerde que si yo inflo estas utilidades, también se vuelven gravadas en cabeza del socio, de acuerdo con el artículo 49 del Estatuto Tributario. Es decir, que esa diferencia entre las utilidades fiscales y las contables se vuelven grabadas en cabeza del socio. Entonces yo tengo que hacer planeación tributaria, incluso de la persona, del socio persona natural, a través de las políticas contables. Esa es la primera pregunta que nos hacen por acá, pero también nos preguntan que quiénes deben realizar este proceso. Yo le diría, pues los que tienen que hacer este proceso pues son todos los contribuyentes, digamos, en cuanto al cierre fiscal. El cierre contable en general uno diría pues que todos los obligados a llevar contabilidad estarían obligados a hacer este cierre contable y fiscal. En la diapositiva pues yo le voy a mostrar aquí básicamente lo siguiente. Los obligados a llevar contabilidad son los que deben realizar esto. Es decir, todos los comerciantes, todas las empresas, y fiscalmente pues los responsables del IVA. En general, digamos que serían los del grupo 1 que aplican NIF completas, que es mucho más exigente en las estimaciones NIF, el grupo 2 que aplican IPIMES, que es menos exigente en estimaciones NIF, y el grupo 3 que es la contabilidad simplificada al costo sin estimaciones NIF, de acuerdo con conceptos del Consejo Técnico como el 2014-061. Recuerden que las estimaciones NIF son las valorizaciones, el valor neto realizable de inventarios, el valor presente, y
el interés implícito, costo amortizado, provisiones pasivas, deterioro de cuentas por cobrar y depreciaciones distintas de las fiscales. Todas estas estimaciones, o más bien, ninguna de estas estimaciones es aceptada fiscalmente, según el artículo 21-1, parágrafo 6 del Estatuto Tributario. Por eso una entidad, por ejemplo, Grupo 3, pues no necesita complicarse tanto con las estimaciones y por eso no va a tener, por ejemplo, impuestos diferidos. Por eso a una entidad del Grupo 3 no le aplican impuestos diferidos básicamente. Y pues allí hay un artículo que les recomiendo que lo pueden buscar en Google, que se llama Persona Natural Comerciante, no aplica en IF, sino contabilidad simplificada. Eso me lo dijo, por ejemplo, el concepto 676 del 2019, emitido pues por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Miremos alguna otra pregunta que nos hacen aquí nuestros usuarios y que están, como les digo, muy cordialmente invitados a este cierre contable y fiscal.